En este video vamos a ver cómo crear las entidades necesarias para poder acceder a los datos en nuestra base de datos. Como lo vimos en el video anterior, ahora nos podemos conectar a nuestro servidor sqlserver.net. Nos dirigimos a nuestra biblioteca o usuarios negocios, eliminamos la clase que viene por defecto, hacemos clic derecho, agregar, nueva clase. Esta clase, que llamaremos CommonBC, será la encargada de darnos una instancia de tipo de base de datos. Con esto podremos acceder a los datos o guardar o actualizar elementos. Recuerden que debemos agregar la referencia a usuarios.dalk, que está dentro del proyecto, y también debemos agregar la referencia del paquete .net a system.data.entity. Con esto tendremos la referencia a nuestra clase o a nuestra capa que se encarga de acceder a los datos, y también la referencia para poder manejar esos datos de buena manera. Ahora, en nuestra clase CommonBC vamos a crear una instancia privada de tipo usuarios_entity, la cual nosotros accedemos o nos permitirá acceder a la lista de usuarios, comunas y regiones. Para ello colocamos una variable de tipo privada, estática, de tipo usuarios_entities, llamada _usuarios_entity. Punto y coma. Nos da un error debido a que todavía no hemos agregado el using. Agregamos el using y ya no habría problemas. Encapsulamos el campo con clic derecho, refactorizar, encapsular campos. Apretamos aceptar, aceptar, y el get de nuestro campo encapsulado lo deberemos modificar. En él consultaremos si nuestros usuarios entity es igual a null, lo instanciaremos como _usuarios entity igual new usuarios entity. Para finalizar, retornaremos la variable. Y con esto hemos terminado nuestra clase CommonBC. Con esto ya podremos acceder a nuestra capa de datos y acceder a nuestra base de datos. Ahora agregaremos una nueva clase que se llamará regiones o región. Esta clase será la homóloga en su tabla de la base de datos. Por ende tiene que tener los mismos datos de la base de datos, como es su ID, el nombre y la letra de región. Nos vamos a nuestro modelo EDM y revisamos que los campos sean los mismos. Como veremos, tenemos un campo que es diferente, que yo le coloqué letra y la vamos a cambiar por letra región. Encapsulamos todos los campos creando su getter y setter. Y finalmente ordenamos todas las variables para que queden todas juntas arriba. Luego de eso, crearemos un método que servirá para obtener una instancia de tipo región de la base de datos y volcarla en nuestro objeto. Para ello crearemos un método que será público de tipo booleano, que se va a llamar read. Dentro del método crearemos un try-catch, en el cual si todo sale bien retornaremos true, y si hay alguna excepción vamos a retornar false.
Arriba del true empezaremos a escribir el código. Creamos una instancia de tipo región, pero desde nuestra biblioteca usuarios.dalk. Lo llamamos región, que va a ser igual a CommonBC, la clase que se encarga de comunicarse con nuestra base de datos desde el negocio, y le decimos que nos traiga todas las regiones. Cuando nos trae todas las regiones, le preguntamos o le decimos que nos traiga la primera que corresponda a un usuario, que el usuario.id sea igual al ID que se encuentra en esta clase. Tenemos un error debido a que colocamos un signo igual y no 2, por lo cual la sentencia booleana no se está ejecutando. Ahora, volcamos todos los datos de la región obtenida a nuestro objeto de región. Con ello tendremos una copia de la clase, pero sin los métodos que corresponden a un objeto de tipo base de datos. Con esto nos aseguraremos de que otra persona no pueda ejecutar o hacer algún mal uso de ellos. Una vez terminado la obtención de los datos, vamos a crear otra clase, la cual va a ser comuna, que tendrá la misma estructura de región. Vamos a colocar todos los datos que existen en la base de datos como variables en nuestra clase y vamos a crear también un método read, como verán a continuación. Creamos las variables id, id región y nombre, como están en la base de datos. Encapsulamos todos los campos y copiamos o pasamos hacia arriba todas las variables. Luego de ello creamos el método read de comuna, en el cual va a crear una instancia de tipo comuna que viene desde Dalk, que va a ser igual a commonbc.modelusuarios.comuna y que me obtenga la primera de la lista donde el ID de comuna sea igual al ID actual. Lo encerramos dentro de un try y un catch, en el cual si dentro del catch retornamos false y dentro del try retornamos true. Pero antes del return vamos a pasar todos los datos desde nuestro usuario DAL comuna a nuestro objeto comuna. Con esto ya hemos terminado el método read de la comuna. Ahora crearemos una entidad de tipo usuario, el cual se va a encargar de obtener el usuario, modificar el usuario y eliminar el usuario. Para ello, clic derecho en usuarios.negocio, agregar nuevo elemento clase, que la llamaremos usuario. Apretamos aceptar y agregamos los datos o las variables que son las mismas de nuestra base de datos. Recuerden que la clase siempre debe ser pública. Entonces empezamos con private in id, private in id comuna, private string nombre, private in root, private string db, private string correo y finalmente private in edad. Encapsulamos cada uno de estos datos, pero antes asegurándonos que sean igual a nuestra tabla de base de datos. Luego de haber verificado eso, encapsulamos nuestros campos.
Al terminar de encapsular todo, copiamos las variables y las dejamos todas juntas al inicio de la clase. Ahora, luego de haber encapsulado todos nuestros campos, ordenado nuestro código, crearemos el método read, que se encargará de obtener un objeto de la base de datos y volcarlo en esta clase o objeto. Creamos un método llamado read, el cual va a retornar un booleano. Creamos el try catch, en el cual, si existe un error, retornaremos false, y si todo pasa bien, retornaremos true. Crearemos un objeto de tipo usuario, pero desde la librería Dalk, que va a ser igual a commonBC.modeloUsuario.usuario.first, donde el usuario, o sea, user como alias, con el user ID sea igual a this.id. Luego de eso, volcamos todos los datos del usuario de la capa Dalk al usuario de esta misma instancia. ¿Cómo lo hacemos? This.id comuna es igual a usuario.id comuna, this.nombre igual a usuario.nombre, this.root igual a usuario.root, this.db igual a usuario.db, this.correo igual a usuario.correo y this.edad igual a usuario.edad. Al terminar el método read, vamos a crear el método update. Public bool update, en el cual, al igual que en todos los métodos anteriores, crearemos un try catch, en el cual si hay una excepción, retornaremos false, y en el caso de que no haya una excepción, retornaremos true. Creamos un usuario de tipo usuario Dalk, llamado usuario, que va a ser igual a commonBC.modeloUsuario.usuario.first, en donde el user o alias de user como user.id sea igual a this.id. La diferencia de este método con el método read es que al usuario que viene desde commonBC le asignaremos los que tiene el usuario actual. ¿Cómo le haremos esto? Tan simple como usuario.id comuna es igual a this.id comuna. Usuario.nombre es igual a this.nombre. Usuario.root es igual a this.root. Usuario.db es igual a this.db. Usuario.correo es igual a this.correo. Finalmente, usuario.edad
es igual a this.edad. Al terminar de volcar los datos de la clase al usuario de tipo DALG, o sea, usuario del tipo de la base de datos, llamamos a CommonBC.modelUsuarios.SaveChange, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Con esto ya hemos terminado el método de actualizar. Ahora crearemos el método para eliminar el usuario. ¿Cómo lo haremos esto? Primero lo declararemos como public bool delete. Dentro del método vamos a hacer un try y un catch. Dentro del catch retornaremos false y dentro del try retornaremos true. Ahora vamos a crear un usuario de tipo DALG llamado usuario que va a ser igual a commonBC.modelUsuarios.usuario.first, donde el user.id sea igual a this.id. Luego de eso, vamos a llamar a commonBC.modelUsuario.deleteObject y el objeto que acabamos de obtener. Finalmente, llamaremos a commonBC.modelUsuario.SaveChange. Con esto ya hemos terminado todo lo que es el leer, actualizar y eliminar un objeto de la base de datos. En el próximo video veremos cómo crear un objeto y además de cómo testear con nuestro proyecto de pruebas unitarias.